saludo esta tarde a Miguel Bárcena, periodista experto en temas de medio ambiente. Miguel, muy buena tarde, ¿cómo estás? Muy bien, Adán, con el gusto de estar con ustedes nuevamente a tus órdenes. Pues hablar, Miguel, del abasto de agua potable en nuestro país. Hablamos de que ya casi no hay agua, pero también yo quisiera plantearte esto. La que hay es de buena calidad, se está consumiendo, estamos consumiendo agua de buena calidad en el país, o ya también esto comenzará a poner en riesgo nuestra salud. Ese tema que toques es muy importante porque generalmente se habla de la cantidad, de la disponibilidad, pero no se habla de la calidad. No te podría dar una respuesta concreta, pero sí se sabe que en algunas regiones del norte del país, sobre todo en Coahuila, pues hay acuíferos que están cada vez más profundos y que están contaminados con arsénico, con mercurio, con zinc, con metales pesados. O en algunos otros son aguas muy antiguas que tienen ya cientos o miles de años y que por lo tanto pues tienen una serie de químicos que no son, pues cuesta mucho trabajo potabilizarla. Pero el problema más allá de la calidad sigue siendo el tema de la cantidad y el de la disponibilidad, sobre todo del centro hacia el norte, por razones obvias. Hemos hablado de que el calentamiento global ha afectado el ciclo de lluvias, pero este se ha afectado precisamente porque hemos deforestado buena parte del territorio, no se ha reforestado y además, pues a medida que crece el número de habitantes, que crece la población, la industria, etcétera, pues hay cada vez una mayor demanda que cada vez es más difícil poder satisfacer, Adán. Cuando se habla, escuchamos hablar casi siempre, muy seguido, del sistema Cutzamala, que abastece, por ejemplo, grandes concentraciones de población, como es la capital del país. Cutzamala, ¿cuánto más estará durando, cuánto más podrá surtir agua a esta capital, a este gran número de habitantes? Y sobre todo, ¿Cutzamala es eficiente? ¿El agua que tiene se aprovecha o se desperdicia en fugas? Pues mira, Cutzamala, las presas que abastecen el sistema, hay que señalar que cada vez han reducido su capacidad, no su capacidad de almacenamiento, sino simplemente la cantidad de agua con la que tienen. Todas estas presas que están en el Estado de México, precisamente por la disminución en las lluvias, están algunas a menos del 50, otras al 30%, y esto es muy grave porque pues buena parte del agua que consumimos en la Ciudad de México y en el Estado de México viene de Cutzamala, otra viene de Lerma, otra parte importante es tomada de los pozos que hay en la propia Ciudad de México y que también se van agotando porque se les extrae más de lo que se les permite la recarga. Y otro es el río Magdalena, que es el único río vivo que queda en esta ciudad, y es un contrasentido porque los aztecas a este valle se le llamaban el Valle del Anáhuac, que precisamente Anáhuac quiere decir junto al agua, y cada vez tenemos menos disponibilidad por lo que decíamos, cambio climático, por deforestación, por cambiar usos de suelo, convertirlos en agrícolas, en urbanos, pero sobre todo más allá de lo que nos pueda seguir dando Cutzamala, que dependerá de los ciclos de lluvia en los próximos años, tiene que ver también cómo utilizamos esa agua. Tú mencionabas si se desperdicia, desafortunadamente una parte sí se desperdicia por fugas, porque no hay suficiente inversión en infraestructura. Hay que recordar que la Ciudad de México en algunas zonas se sigue hundiendo y entonces la tubería se fractura, se colapsa, y si no hay mantenimiento preventivo o no hay el suficiente presupuesto, pues entonces buena parte del agua que ya traemos, que es agua limpia, que es agua que ya está potabilizada, se pierde en fugas. Y otro problema muy grave, Adán, es que México, pese a todo, sigue siendo una ciudad, la zona metropolitana, que recibe precipitaciones fluviales anuales importantes que van de los 600 a los 1.200 mililitros dependiendo de la zona, pero desafortunadamente buena parte de esa agua de lluvia se pierde porque no se reintegra directamente a infiltrar el acuífero, sino que se va por las tuberías, por las cañerías, se mezcla con las aguas grises, con las aguas negras, y después pues, simplemente sale de la ciudad. Hace un par de años estuvo aquí en México un arquitecto y paisajista chino que se llama Kong Yanyu, que es el autor
de una tendencia muy importante que se llama ciudades esponja, que precisamente para paliar el problema de la disponibilidad del agua, lo que buscan es aprovechar el agua de lluvia a través de pues una serie de medidas que pueden ser desde terrazas, cisternas, albergues, etcétera, que permitan captarla y que después esa misma agua se utilice para algunos usos o que pueda reinfiltrarse. Ahora, los compromisos que hacen nuestras autoridades o que han hecho en sus diferentes niveles, pero sobre todo el gobierno federal, en cuanto a cambio climático, a bajar las emisiones, a tomar medidas serias como pues no seguir impermeabilizando con asfalto, con concreto, muchas zonas importantes, evitar deforestación, compromisos internacionales de cambio climático, ¿se están haciendo, se están tomando en serio o no hay avance en esa materia? Sí se toman en serio y sí se están haciendo, pero desafortunadamente no se hacen con la velocidad que la situación lo requiere. ¿Por qué? Pues por la falta de recursos, como mencionábamos. Sí hay incluso reconocimientos a la Ciudad de México precisamente por sus medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, pero pues faltan muchas otras cosas. Por ejemplo, hay que sanear el río Magdalena, que como decía es el único río vivo que nos queda, el Magdalena Contreras. Es un río que el agua pues corre limpia desde la parte más alta y después se va contaminando y finalmente es un agua que se va a los drenajes sin que se pueda aprovechar para otros fines. México tenía 45 ríos hace algunas décadas y lo que hicieron pues fue taponarlos, entubarlos, como es el río Churubusco, el viaducto Río de la Piedad, etcétera. No hemos sabido aprovechar toda la gran cantidad de agua que hay en esta ciudad. Hay que recordar que vivimos en un valle rodeado de montañas que precisamente propicia la lluvia y que pues genera una serie de escurrimientos y que dieron origen a todo lo que es este Valle del Anáhuac, y desafortunadamente no lo hemos podido aprovechar, y lo que hoy se hace, que sí se está haciendo, insisto, pues no corre con la misma velocidad con la que se requiere. Y aquí también tendríamos que hablar del crecimiento de la mancha urbana y de la reglamentación que deberían de imponerle a las constructoras, precisamente para que los nuevos fraccionamientos, los nuevos edificios, las nuevas viviendas contaran con sistemas de captación de agua, de lluvia, que tuvieran un doble drenaje para no mezclar las aguas grises con las aguas negras, que tuvieran plantas para, obviamente, potabilizar, o en este caso, tratar el agua y reutilizarla en sus mismos parques, jardines, etcétera. Nos falta mucho, pero sobre todo, como yo siempre he comentado en estos espacios, lo que más nos falta, Dan, es información y educación ambiental para generar una verdadera cultura del uso eficiente del agua. Eso es lo que nos sigue faltando. Mientras no haya eso, no vamos a avanzar como se debe. Oye, y hablamos de lugares, por ejemplo, donde todo esto donde está faltando el agua, pero tenemos lugares donde incluso yo podría decir que sobra, hablando del sureste, no sé, pongo un ejemplo, Tabasco, ahí aprovechamos el agua, por ejemplo, que ahí tengo entendido que no falta. No, allá sobra, y cuando hay las lluvias torrenciales, huracanes, pues tenemos deslaves, inundaciones, desbordamiento de ríos, con todo lo que ya sabemos, porque pues hace falta también infraestructura hidráulica que no se ha hecho desde hace décadas en esta zona del sureste del país para captar toda esta agua en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz. Y como bien mencionas, allí donde hay abundancia de agua es donde hay la menor inversión y desarrollo industrial, en contraste del centro del país hacia el norte, que es donde tenemos cada vez menos disponibilidad del agua, es donde se sigue desarrollando la industria y se siguen cultivando cultivos que no debieran porque demandan mucha agua, como el algodón, por ejemplo, algunos otros en la zona de la laguna. Entonces debería de invertirse los polos de desarrollo para que la inversión se capitalice, se canalice hacia el sur en vez del norte. Ve lo que está sucediendo en la zona metropolitana de Nuevo León, en la zona industrial, precisamente porque pues allá la demanda cada vez es más. Ahora, tampoco nos vayamos con la cinta, que no se nos olvide que el 70% del agua disponible en este país se va a la agricultura, que es la que más consume,
y la que más contamina y la que menos utiliza eficientemente el agua, porque pues muchas zonas de cultivos siguen siendo zonas donde se cultiva de manera muy tradicional. No, y súmale a eso, Miguel, que además se va en la agricultura, pero no hemos logrado una eficiencia en la producción de los alimentos. Por ejemplo, maíz tenemos que importar porque pues, no hay el suficiente. Vaya, hay una serie de alimentos que no somos autosuficientes. Pues no lo somos porque falta también una política integral de producción agrícola o agropecuaria en general, y en este país piensan que con vender fertilizantes baratos o regalar fertilizantes, pues con eso solito el campo va a producir más, pero no, falta tecnificación, falta tener más distritos de riego y sobre todo falta regular y supervisar el tema de las concesiones de agua, porque pues, hay muchas que no están contabilizadas, que no han sido otorgadas por Conagua y de las cuales se están sacando altos volúmenes de agua, que además pues, después se contamina con pesticidas, con agroquímicos, se evapora, se va y luego pues tenemos lluvia de agua pues, tóxica, o esta misma se infiltra en el acuífero contaminando precisamente los depósitos de agua. Entonces se requiere también de una reingeniería, de una nueva planeación, de un nuevo modelo, tanto del uso del agua como de una política agrícola que sea mucho más eficiente, porque de lo contrario, pues estamos en un círculo vicioso y no vamos a salir de él, y a medida que los impactos del cambio climático avancen, que se siga afectando el ciclo de la lluvia, que se incrementen las temperaturas, pues el agua tanto superficial como subterránea va a ser menor, se va a evaporar más rápido, vamos a tener problemas de producción, como tú ya mencionas, vamos a seguir siendo deficitarios en la producción de ciertos alimentos, los vamos a seguir importando. Esto va a generar, por un lado, escasez, inflación, carestía, precios más altos. Entonces, todo está directamente o indirectamente ligado al ciclo del agua. Si no somos capaces de cambiarlo y de manejarla de manera más eficiente, la situación, en lugar de mejorar, se va a ir agravando cada vez más, porque cada vez somos más personas, cada vez hay mayor demanda de líquido para todos sus usos. Miguel Bárcena, periodista especialista en temas de medio ambiente, muchas gracias por este tiempo con Mega Noticias MX. El gusto es mío, como siempre, muy agradecido, muy buena tarde y saludos a la audiencia.